Bienvenidos, queridos auditores de Comando Jungle, y como ustedes nos han solicitado en varias oportunidades, estamos nuevamente tratando de hacer contenidos adicionales a nuestro programa semanal, y hay muchas cosas que normalmente no podemos tratar en profundidad, y para eso hemos llamado esta vez a un experto. Queremos hablar del mundo, el mundo en medio de esta pandemia, pero no de la parte epidemiológica, sino que de la parte política, de la tensión entre los distintos poderes que se disputan la hegemonía mundial, y para eso estamos con el profesor Iván Bitker, quien es académico de la Universidad Central, de la NEPE, analista internacional, de defensa, columnista, más preparado que una casa de chancho el profesor Bitker. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias. Bien, bien, ¿Ah? bien, bien. Gracias por la invitación. Oye, antes del fenómeno coronavirus, el mundo ya estaba asistiendo hace algunos años, ¿cierto?, a una nueva disputa por la hegemonía mundial, que había tomado distintas variantes económicas, algunas reyertas de tipo diplomáticas, pero básicamente el mundo unipolar, con un único hegemón, que era Estados Unidos, está al menos desafiado por una potencia que lo disputa, como es China, y además el oportunista de siempre, que es Rusia. En otras épocas de la humanidad, este tipo de crisis como la que estamos viviendo ahora del COVID, sirvieron para que las grandes potencias trabajaran en conjunto, pero parece que en este caso al revés, se están agudizando las separaciones. Hablemos un poco del mapa político, de cómo está esa disputa, qué es lo que se disputan estas grandes potencias, y después entremos entonces a la coyuntura del COVID. Sí, mira, tú has descrito muy bien la situación esta de tensión, ¿no es cierto?, que vive el mundo desde hace ya una buena cantidad de años, producto del surgimiento de China y está, quiéralo o no, está desafiando a Estados Unidos. Uh-huh. Eso es lo que explica por qué surge Trump en Estados Unidos. Ahora bien, el tema central aquí de una superpotencia. La superpotencia juega un papel básico que muchas veces la gente en Nepal, en Paraguay, en Uganda, no es consciente, plenamente consciente, pero sí en el fondo lo es. ¿Cuál es esa cualidad que tiene este país, que es la gran superpotencia? Es el país, el único o el gran país que puede proveer bienes públicos globales. Uh-huh. Es decir, cuando se necesita en Guyana un desarrollo de una vacuna X, una máquina para hacer cosas A, en la tecnología de ese gran país. Cuando se necesita recurrir a un banco que presten dinero, es ese país. Esa es la función de una gran, consciente o inconsciente, es la gran función de una superpotencia, proveer bienes públicos globales. Y eso lo cumplió Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Más bien, ojo, y también eso engarzo con una cosa que tú estabas señalando del quiebre. En el año 56 se produce el quiebre definitivo, que parte con la Segunda Guerra Mundial, y el año 56, que es la intervención de Gran Bretaña en Suez. Uh-huh. Y con esto Gran Bretaña desaparece del mapa. Y emerge definitivamente Estados Unidos, el poder de Estados Unidos. Estados Unidos como único país con esa capacidad para proveer bienes públicos globales. Y lo otro es que también se le adjudica a una superpotencia una capacidad para, yo diría, coordinar respuestas globales. Ahora, hubo una Guerra Fría y cada uno lo hacía en su ámbito, pero después de la Guerra Fría eso era Estados Unidos, era Occidente, y dentro de Occidente Estados Unidos. Entonces lo que está ocurriendo hoy día es muy interesante porque eso es lo que se está quebrando. Y Estados Unidos ya no está en condiciones de poder liderar una coalición en contra de este virus, como ocurrió contra el ébola, que efectivamente lo hizo, el 2014, 2013, lo hizo, porque Estados Unidos no está en condiciones. Entonces, y de hecho el 2008, 2009, Obama y Hu Jintao, hablando de las mismas dos potencias que hoy día están en disputa, se coordinaron para la crisis económica global. Se canjearon papeles de todo tipo y ordenaron el sistema y contuvieron el desangre. Así es. Y eso hoy día tú no lo ves. Entonces, la gran lectura, yo diría, hoy día es que está, y
que puede ser para algunos autores un tema peligroso. Hay muchos artículos en Foreign Affairs que están apareciendo estas últimas semanas sobre el resurgimiento del Estado-Nación. Que cada país está tratando de resolver sus propios problemas. ¿Dónde compro mascarillas? ¿Cuántas mascarillas soy capaz de comprar? ¿Cuántas camas críticas voy a tener? ¿Dónde las voy a comprar? Es un problema interno de cada país. Yo no estoy pensando, a Bolivia le faltan tanto, a Guyana le faltan tanto y yo le No, y voy sin ir más lejos, lo que se han cerrado son las fronteras nacionales. Exactamente. ¿Ah? Y dentro de los países otros cierres. Así es. Y eso yo diría que lo que pone por encima de todo es lo que está ocurriendo en Europa. Fíjate que si tú revisas la prensa de ayer, se produjo en Europa una declaración muy fuerte del canciller holandés en contra de los países del sur de Europa, particularmente de España y de Italia. Ustedes que siempre se andan quejando, que no hacen las cosas bien, que no quieren cumplir con las directrices de Maastricht, etcétera. Y ahora quieren más camas. Y ahora quieren que más plata para ayudarlos. Esas declaraciones provocaron escozor. Puede que haya sido exagerado, pero está diciendo que hay un síntoma nuevo y la Unión Europea también se va a tener que reformular después de esto en alguna medida. Bueno, de alguna manera, al existir un poder más o menos claro y nítido, como era el que tenía Estados Unidos, también las aspiraciones de globalización son más fáciles de organizar. Cuando ya no hay un único hegemón y hay distintas agendas que se superponen, vuelve de nuevo esta tensión nacional, supranacional, que ha sido el correlato de todo el siglo XX, por lo menos. Así es. Ahora, lo interesante, a mi entender, es que lo que venga, la crisis post-COVID, va a ser el multilateralismo. Y probablemente hasta Naciones Unidas vaya a tener que ser ajustada. Porque hoy día, ¿qué explica de que las 5 grandes potencias estén en el Consejo de Seguridad? Si los que están desarrollando la vacuna son Japón, Suiza, son países chicos. Fíjate que los que tienen mayor éxito son Corea del Sur, Taiwán, República Checa, Suiza, Israel. Son países chicos, en población, en territorio. Entonces, hoy día yo creo que el mundo está avanzando hacia una redefinición de los poderes en el mundo, donde el tema poblacional y el tema territorial va a ser quizás secundario, porque aquí el manejo de la ciencia, eso es lo que está irrumpiendo con fuerza. O sea, podríamos llegar a ese momento en que el tamaño no importe. Exactamente. Yo creo que por ahí va. Es el mítico momento de que el tamaño deja de importar. Exactamente, por ahí yo creo que va a ir la cosa, sí, sin ninguna duda. Y mi preocupación es qué va a hacer América Latina en ese mundo, con situaciones tan terribles como la de Ecuador, donde además Perú que está al lado, Colombia que está al lado, nosotros que nos sentimos cerca de los ecuatorianos, nadie acude en su ayuda y están los cadáveres en la calle. No, porque están las propias democracias lidiando con sus propios problemas al interior de sus países. O sea, aquí tú puedes decir hoy día tienes un cierto grado de normalidad dentro de esta normalidad, pero pende siempre de un hilo. Cualquier opositor del gobierno, para hacerlo en términos maniqueos, está esperando el tropezón en la cifra o que se dispare algo para nuevamente tomar protagonismo. Entonces, es un equilibrio delicado. Es un equilibrio delicado. Nosotros en América Latina estamos jugando con temas que realmente no son los gravitantes, y yo me temo que vamos a perder de nuevo una oportunidad de poder colarnos hacia donde por los carriles que se van a abrir en el mundo. Oye, Iván, déjame interrumpirte un poco porque ya hablamos de esta situación de abierta competencia entre Estados Unidos y China, que no se disipa por esta cuestión, al contrario, o sea, se agudiza la competencia. De hecho, empezaron a competir uno por decirle el virus chino y el otro por decir que el virus no es chino, compiten por quién llega primero con la vacuna, compiten por todo, digamos, y ese espacio de colaboración se ve bien distante. Pero hay un tercer actor,
que nosotros siempre miramos con un poco de, incluso de morbo, porque tiene la figura de Putin, ¿cierto?, que como figura central, que es Rusia, Así es. que pareciera no tener aliados dentro de estas dos potencias, por lo menos no aliados permanentes, pero cada cierto tiempo se alinea con alguno de los dos para molestar al otro. Es como Así una es. especie de tercero en discordia permanente. ¿Qué es lo que Sí. juega Rusia en el panorama mundial? Rusia es un país muy interesante, muy atractivo culturalmente. Eh, los rusos tienen un problema que no tiene fácil solución, porque además ellos son reacios a la inmigración. Rusia está perdiendo población. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que yo estaba diciendo antes, quizás eso puede ser un activo, tener una gran élite científica y poca población. Sí, pero que ellos tienen un terreno demasiado extenso, su territorio es demasiado extenso. No es grande, es demasiado extenso. Entonces, ahí hay un problema que ellos andan buscando una manera de ajustarse. Ahora, como todas las cosas tienen una visión política, Putin es el gran estadista que ellos han tenido después de la Guerra Fría, sin ninguna duda. El problema es que ellos escogieron un sistema democrático sui generis, sin duda, pero dentro de los sui generis tienen que encontrar una solución. Y él está agotando su periodo y resulta casi obsceno seguir prolongando su presidencia. Lamentablemente ahí no hay un juego político como el que conocemos en Occidente, donde puede haber una figura de reemplazo. Ahora inventó un Consejo Supremo que podría llegar a presidir, digamos, como un otro órgano de administración del Estado. Exactamente, porque como te ¿Mm? digo, es una democracia sui generis, que tiene cierta forma, está la Duma, que es el Parlamento, pero el poder real y efectivo está en el Ejecutivo, que lo dirige él. Uh-huh. El problema es quién lo sucede, porque Rusia es, a veces mucha gente cree que es un país étnicamente más claro y Homogéneo. homogéneo que la Unión Soviética, pero no es así. En su interior Rusia replica ese caleidoscopio de naciones y pueblos chicos Uh-huh. que tenía la Unión Soviética. Entonces, el peligro para el putinismo es que esto no pueda ser controlado, venga el síndrome de Gorbachev, no pueda ser controlado y se desencadene una nueva Se crisis. desintegra el Estado de nuevo. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, el desafío que tiene, ahora, la única carta posible es Putin, es la Claro. única carta posible. Entonces, es un dilema que yo no sé cómo lo pueden resolver porque no es de fácil solución. Ahora, Putin ha demostrado tener grandes habilidades e imaginación. Uh-huh. Imaginación que a su vez es aceptada por los rusos, o por la mayoría de los rusos. Entonces hay que esperar confiado de que Rusia se va más o menos a mantener y va a tratar de Pero buscar... no es un actor de la talla de los otros dos en disputa. No, para nada. O Además, porque sea, ojo, la crisis del COVID ¿mm? está demostrando que los tanques, los aviones, están quedando en segundo plano. Si lo Claro. que importa hoy es el dominio de la ciencia. Eso es lo que está Ahora, importando. él sí tuvo la facilidad de cerrar las fronteras con más celeridad que cualquier democracia no sui generis. Así es. ¿Ah? Expulsión, todo lo que se hizo, expulsión de extranjeros, cierre de fronteras, él lo hizo sin ningún problema, sin ¿Mm? ningún problema. Entonces, el problema es que cómo se controla ese país tan grande. Entonces, ahí hay un tema que no tiene solución, ni menos de corto plazo. Pero en todo caso, mira, te insisto, los rusos estiman mucho a Putin y Putin a su vez ha demostrado ser un tipo lo suficientemente hábil como para poder generar algún recurso que no se enmarca dentro de lo que conocemos como democracia liberal. ¿Mm? Ellos, lo que los cientistas políticos llamamos democracia iliberal. Eso es lo que él ha logrado consolidar en Rusia. Y digo, ojo, digo consolidar porque yo creo que a los rusos no les satisface mucho el juego democrático, que se refleja en Francia, en los países occidentales. A ellos no les Oye, gusta. Iván, aquí es casi obsceno, como decías tú, hablar de participación o rescate de los estados a las grandes industrias.
Sin embargo, en el caso del mundo que tú estás narrando, ya se está viendo que las potencias obviamente lo hacen. Uno se pone a pensar, digamos, en esta crisis económica post-COVID, que es evidente, que ya no solamente se está produciendo, sino que además solo puede agudizarse. Hay un montón de activos que van a cambiar de mano en el mundo. Y algunos Así estados, ¿cierto?, están tratando de que no caigan en manos de otros estados, fundamentalmente. ¿Mm? así Que esa es. es la razón, no es solamente que lo que están tratando de hacer es que la aerolínea no quiebre porque están preocupados, no quieren que una industria estratégica como una aerolínea, ¿cierto?, caiga en manos, la Lufthansa no quieren que sea China, los Así es. alemanes entonces rescatan Lufthansa. ¿Ah? Y así lo hace Estados Unidos con su aerolínea y así lo están haciendo el resto del mundo. ¿Países como Chile tienen alguna posibilidad de echarle mano a algo en esa disputa? Y si así fuera, ¿cuál crees tú, aprovechando tus características de analista de defensa, cuáles crees tú que serían esas denominadas industrias estratégicas? ¿El cobre, por cierto? Por cierto, yo creo, mira, mirando en global, ¿Mm? hay que seguir muy atento a lo que está, el juego que está haciendo China en este minuto. Está haciendo yo llamaría una diplomacia sanitaria, enviando aviones, mascarillas, y fíjate los países a los cuales ellos están salvando. Están salvando a Irán, están salvando a Serbia en ¿Mm? Europa, y también están mandando algunas cosas a Italia y España, ¿ya? Hay que estar atento a esta diplomacia sanitaria que está haciendo China. Y yo no descartaría de que ellos asistan a Ecuador, si total para ellos Ecuador es un barrio de Shanghái, ¿me ¿Mm? entiendes? Es una cosa menor. Podría ser. Entonces China puede ser un actor relevante en América Latina en Como en lo fue este en su nuevo minuto periodo. con Argentina, ¿eh? O sea, la gente se le olvida que el gran soporte que tuvo Argentina después de que se enfrentó al Fondo Monetario Internacional fue China. Así, así ¿Ah? es. China se Y yo quedó con creo los shale gas, China se quedó con... Fue China. fue China y le ¿Mm? interesa. Entonces los chinos hay que estar muy atentos porque puede venir un surgimiento chino muy, muy, muy fuerte, ¿eh? En todo el mundo y particularmente en América Latina. Yo creo que a ellos no les interesa ya tanto Venezuela, porque el tema del petróleo va a disminuir, está disminuyendo el precio, y vaca muerta en Argentina tampoco, pero hay otro tipo de industrias Y por estratégicas. eso sube el tenor de las declaraciones de Estados Unidos respecto a Venezuela. Exactamente, claro, Ah, claro. ¿mm? Entonces, yo creo que hay que estar atento a las movidas chinas, porque ellos están haciendo un estudio estratégico de dónde posicionarse, en qué áreas y geográficamente dónde. Ujú. Entonces, eso hay que ponerle un ojo. Ahora, para Chile, bueno, va a depender de quienes tengan espaldas en Chile para poder salir a cazar en este momento, porque anda mucho animal suelto en la selva. Entonces, Mm. efectivamente, las grandes empresas chilenas tienen buenas oportunidades de expandirse. Ahora, yo Claro que creo que el modelo chileno capitalizó a las empresas, no al Estado, por lo tanto uno no puede estar esperando que sea el Estado el que finalmente aproveche esta oportunidad. así es, ¿Ah? van a ser las empresas. Y si no lo hacen en Chile, lo van a hacer fuera. Porque yo creo que las grandes empresas chilenas del retail, que se, tienen espaldas suficientes como para proyectarse en lo que es su ámbito, todavía no Mm. globalmente, pero en un ámbito regional expandido, le llamaría yo, ¿ah? Ujú. Efectivamente. Y bueno, aquí en Chile vamos a ver qué va a pasar con el cobre, porque tú sabes que el principal comprador es China, porque China le da un uso, tampoco es para acapararlo, no Ujú. es como el petróleo, que el petróleo se necesitan reservas estratégicas. Los chinos no necesitan reservas estratégicas de cobre. Entonces hay que ver cómo nos ven ellos. ¿Ah? Es un desafío muy importante a la política exterior chilena. Mm. Oye, Iván, solamente para terminar, ¿cuánto tiempo tú crees que le queda al multilateralismo como lo conocemos? Lo estáis dando por muerto veladamente en cada una de tus intervenciones. ¿Ah? Sí, O yo sea, creo que no sobrevive al COVID. no sobrevive al COVID. Ya. Este tipo de multilateralismo y este tipo de globalización Ujú. no sobreviven a esta crisis. Por eso Bien. es que va a venir una emergencia muy fuerte y yo pongo el énfasis, espero escribir algo sobre esto próximamente. Yo creo que va a venir una reconfiguración multilateral global. Por ejemplo, la OMS, que era un organismo que nadie pescaba, Ujú. ¿ya? Era una cuestión más bien marginal,
va a empezar a tener mucho más relevancia, muchísimo más relevancia. Va a ser como la Organización Mundial de Comercio, ¿me entiendes? Una cosa así va a surgir. Y, ojo, la diplomacia con estas potencias que han logrado superar bien este problema, yo creo que también hay un desafío para Chile. ¿Qué saca Chile con tener, por ejemplo, un despliegue importante en Centroamérica? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de ser unas prebendas políticas. Pierde relevancia. Pierde Gana relevancia. algunos votos en ese multilateralismo que ya va en retroceso. En retroceso, exactamente. Sí. Ese es un desafío muy interesante el que viene. Muy interesante. Y ahí hay un tema para Chile. Bueno, el día que tengamos una cancillería le vamos a decir que te llamen para... Vamos, espero que te escuchen. Está bien. Iván, te quiero agradecer mucho por haber estado en una de estas conversaciones especiales de Comando Jungle, y a ver si te invito para que con el panel completo te traigamos el jugo, sobre todo en materias de defensa, que nos quedaron como una colita que vale la pena conversar. Excelente. Sí, porque viene también una reforma de las Fuerzas Armadas seguro en todo el mundo. Así es. Así que, y a ustedes, gracias por seguirnos apoyando, comentando, compartan. No solamente necesitamos que se suscriban, sino que también que compartan para que más gente pueda llegar, ¿cierto?, a los contenidos, y que nos comenten, porque gracias a eso es que estamos haciendo programas especiales. Así que gracias, Iván, y gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo Comando Jungle. Nos vemos. ¡Acción!